y vamos a comenzar con la sesión de hoy. Bien, vamos a tratar hoy el tema de la gestión de referencias bibliográficas con Mendeley. Este es un tema de bastante interés para los investigadores en la actualidad, pues nos facilita un poco el trabajo del manejo de las referencias, que siempre es un poco complicado para todos. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Bien, el actual volumen de la producción científica ha enfrentado a los investigadores con el problema de gestionar cada vez una mayor cantidad de información. Un problema que estamos viendo ahora mucho más repotenciado debido al alcance de las tecnologías de inteligencia generativa. Por ello es que se hace ahora indispensable que el investigador mejore sus destrezas en la aplicación de estrategias especializadas en el proceso de investigación, para así ahorrar tiempo y enfocar sus esfuerzos en el propio proceso en sí, en responder esa pregunta de investigación que nos hemos planteado al inicio. Las plataformas de gestión de referencias como Mendeley, Zotero y EndNote, entre otras, han ido mejorando la manera en que los investigadores organizan su bibliografía. En este webinar nos enfocaremos en Mendeley por su versatilidad, gratuidad y demostrada usabilidad. Hablar de este tema es muy importante porque la gestión adecuada de las referencias bibliográficas de un trabajo de investigación científica es un elemento que aporta peso a la credibilidad del estudio, ya que estructura la base de conocimiento sobre el tema. Sin embargo, los errores en el manejo de citas y referencias se presentan como un problema recurrente en la literatura científica. Vamos a hablar de este tema para visibilizar la importancia del apoyo de los gestores bibliográficos. Las referencias sientan las bases de toda investigación. Sin embargo, frecuentemente se subestima la importancia de las mismas. Esta es una de las mayores debilidades en la producción científica actual. La evaluación de la rigurosidad de los estudios que se realiza mediante la revisión por pares en el arbitraje en las revistas científicas observa como un tema recurrente la existencia de problemas en el manejo de las referencias, a pesar de su importancia, puesto que ninguna investigación nace en el vacío. Es importante el manejo adecuado de las citas y referencias porque éstas representan, por decirlo así, un mapa que permite a otros investigadores replicar todo el proceso intelectual realizado por el autor. Las citas se utilizan para establecer el estado actual del conocimiento sobre el tema que se está estudiando, identificar lagunas en la literatura y explicar y debatir los resultados de la investigación en curso. Por lo tanto, citar correctamente no se trata simplemente de aplicar un estilo bibliográfico con precisión tipográfica, sino que implica una práctica científica orientada a asegurar la integridad del conocimiento científico, con un sentido técnico sin duda, pero también ético y también científico. En mi propia experiencia como editora de una revista científica, puedo asegurar que un importante porcentaje de los trabajos que se someten a consideración para publicación contienen errores en el manejo de las citas y referencias. Estos errores se detectan en la edición técnica y en el proceso de revisión por pares o el proceso de arbitraje. Algunas son simplemente inconsistencias, pero también se pueden detectar
conductas poco éticas en el manejo de las referencias. Esto, estos problemas tienen un impacto en la credibilidad hacia el autor, porque tanto el consejo editorial como los revisores identifican esto como una falta de rigor científico. Si un autor no puede copiar correctamente un título o un año, se puede pensar que tampoco hubo rigurosidad en la recolección de datos y demás fases del estudio. Vamos a ver cuáles son algunos de esos errores comunes en el manejo de citas y referencias, porque esta realidad ha sido incluso tema de investigación. Se ha demostrado científicamente que manuscritos con errores en el manejo de referencias llegan a ser publicados. Varios estudios han demostrado que una proporción alarmante de las citas en manuscritos médicos son inexactas y contienen errores de contenido o de formato que el proceso de arbitraje debería haber filtrado y sin embargo no fue así. El artículo fue publicado con esos errores. Un estudio fundacional fue el realizado en el año 2000 por Sieber y Holt, se los cito acá, en la revista The Lancet. Este artículo, perdón, analizó las referencias en 5 de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, encontrándose una tasa de error en las referencias de entre un 4 y un 40%. Los revisores observaron citas que alteraban el contenido original y el significado del material referenciado, observando o atribuyéndole, mejor dicho, al autor un significado que él no dijo, que él no expresó. Esto se conoce en el mundo académico como atribución errónea. En otros casos, el artículo ni siquiera existía con esos datos. Eso se denomina en la literatura científica citas fantasma. También se reporta en este estudio que de un 30 a un 40% de las referencias estaban incompletas, con al menos un dato faltante, lo que dificultaba la localización del artículo original. Esto es un problema muy común en el ámbito editorial, las referencias con datos incompletos. Ustedes pensarán, bueno, esta referencia es muy antigua, tiene 25 años. Precisamente la traigo a colación por ser un estudio fundacional, el que sentó las bases para esta línea de investigación y para comparar cómo ha evolucionado en este tema en los años recientes. Un artículo publicado en el año 2025, que cito acá, en la revista Atención Familiar, editada por la UNAM, fue realizado por Dávila Mendoza y López Ortiz. Tuvo como objeto de estudio 149 manuscritos originales sometidos a esa revista y que fueron rechazados en alguna de las etapas del proceso de revisión por pares. Esto representó el 52,6% aproximadamente de los artículos durante los años 2018 a 2023. Este estudio encontró que 53,8% de los artículos, o sea, un poco más de la mitad de los artículos que son sometidos a la revista, son rechazados en la fase de revisión editorial porque las referencias estaban redactadas de forma inadecuada. Entre los artículos que sí fueron aceptados y pasaron a revisión por expertos, el manejo de las citas y referencias se identifica como una de las áreas con mayores problemas. Tenían limitaciones técnicas como formato inadecuado, también atribución errónea, o sea, decir algo que el autor no dijo, y
falta de correlación entre las citas y las referencias. Es decir, habían citas en el cuerpo del trabajo, pero no aparecía esa referencia en la lista bibliográfica final. Otro estudio realizado en el año 2025 por Su, Liang y Acuna observa también que continúan ocurriendo los mismos errores de años anteriores, reportados en el 2000 por Sieber y Holt, como lo son las referencias con datos incompletos. Entonces, es un problema que podemos seguir observando en la actualidad. Pero además de los anteriores, ahora tenemos un problema adicional, las citas alucinadas por la inteligencia artificial. Entre otros reportes, podemos citar a Walters y Wilder en el 2023, que advierten este nuevo problema que está siendo detectado por los revisores y por los consejos editoriales de las revistas. Manuscritos que incluyen referencias que parecen reales, tienen autores y años coherentes, pero que no existen. Entonces vemos cómo desde el año 2000 hasta la actualidad, los revisores detectan que un porcentaje importante de las referencias están mal usadas. Y a esto se suma este peligro actual con la llegada de herramientas como ChatGPT, entre otras, que es el riesgo de presentar citas falsas, lo cual está en aumento. Otro error comúnmente observado en las revistas científicas es la propagación de errores. Simkin y Shorey en 2003 observaron que los revisores detectan que los autores a menudo hacen citas de citas tomadas de otros artículos sin haber leído la fuente original, un fenómeno que se denomina propagación de errores. La mayoría de los investigadores solo leen los resúmenes o incluso solo copian la cita de otros artículos sin leer el original. Los autores estiman que aproximadamente solamente un 20% de los investigadores leen lo que citan. Y esto fue en el año 2003. ¿Cómo ha evolucionado este problema en años recientes? Vemos este trabajo realizado en el año 2021 por Pavlovic et al., los cuales analizaron citas en 2.995 artículos publicados en revistas biomédicas. Evaluaron si la afirmación coincidía con el contenido del artículo citado. Hallaron que 11% de las citas eran inexactas. En el 7% de los casos, la cita era totalmente incorrecta o injustificada, con evidentes sesgos de citación. Estos autores confirman que estos errores tienden a estandarizarse. Es decir, una vez que un autor cita mal un artículo, otros copian esa interpretación errónea sin verificar la fuente primaria. Este problema, bueno, desde hace 20 años vemos que tenemos los mismos problemas. Los autores no leen la fuente original. Esto genera una propagación de errores, donde la malinterpretación de un autor es heredada por cientos de investigadores más. Digamos que es una malinterpretación, presumiendo de la buena fe, porque también pudiéramos pensar que se trata de una manipulación. Esto es sumamente grave porque se están asentando las bases de los siguientes estudios sobre falsedades, lo que incide en la veracidad de todos estos trabajos posteriores. Este tema sigue siendo debatido recientemente. En este estudio del año 2003 se debaten las causas, consecuencias y soluciones de los errores de citación en las publicaciones y en la investigación científica.
Todas las soluciones que se recomiendan en este artículo se basan en acceder al artículo original, a la fuente primaria. Los fundamentos de Mendeley y de cualquier gestor de referencias tienen razón de ser en la construcción de una base de datos bibliográfica propia, con todas las fuentes primarias sobre las que estemos basando nuestras investigaciones. Esto justifica ampliamente su uso, que no debe ser solo por tecnicismo, sino más bien para asegurar la integridad de la investigación, como se los decía al principio de esta clase. Bien, ahora vamos a ir entrando a lo que nos ha convocado, que es el uso de Mendeley. Mendeley facilita la creación y el manejo de una base de datos bibliográfica propia, donde puedes guardar todos tus PDF y usar las funcionalidades que ofrece este gestor de referencia, como el Notebook o el asistente de inteligencia artificial, las cuales ayudan o apoyan al investigador en la lectura y procesamiento de la fuente primaria, rompiendo ese ciclo de desinformación científica que hemos estudiado en las diapositivas anteriores. Al obligarte a guardar el PDF y permitirte leerlo con el asistente de inteligencia artificial integrado, se rompe esa cadena de errores porque se está trabajando sobre el documento original y no sobre lo que los otros dicen de él. Además, cuando no se usa la fuente original, se incurre también o se puede incurrir en una mutación de metadatos. Los errores se propagan porque los investigadores copian y pegan la bibliografía de otro artículo publicado en la propia en lugar de usar el gestor como Mendeley para obtener los datos de la fuente primaria. Entonces, siempre debemos ir a la fuente original y apoyarnos con el uso de el gestor de referencias bibliográficas, como es en este caso Mendeley. Asimismo, usar sus funcionalidades para analizar los PDFs que tengas en tu biblioteca. De esta manera, no es posible que se inventen citas o que hayan citas fantasma o alucinadas, porque el gestor bibliográfico te va a ayudar a entender la bibliografía que ya tienes y te va a hacer las citas de la bibliografía que tienes en tu base de datos, con lo cual nos evitamos aquellos errores de atribuciones erróneas, citas fantasmas, alucinaciones, entre otros. Durante los últimos meses del año 2025 se lanzaron múltiples actualizaciones de Mendeley Reference Manager. Estas continuaron en enero del 2026, por lo que debemos utilizar la versión activa recomendada, la última versión que se subió en este año, la cual nos garantiza la estabilidad. Nos dice que es una versión mucho más estable que las anteriores. Eh, Mendeley Reference Manager sustituyó al Desktop en el año 2022. Desktop funcionó hasta el año 2021 y de allí en adelante no se dieron más actualizaciones. Sigue operando, sigue teniendo acceso a su base de datos bibliográfica en la nube, pero ya no recibe más actualizaciones. Entonces se recomienda utilizar la actual, que es esta versión sincronizada automáticamente en la web y con Mendeley Site como el complemento oficial para Microsoft Word.
funciona con el Office 365. Como novedades, incluye mejoras en el motor de búsqueda interno para que los resultados aparezcan de forma mucho más rápida. Se reducen solicitudes de inicio de sesión, las cuales resultaban innecesarias porque interrumpían el flujo de trabajo, y también hay mejoras en la estabilidad del sistema, actualizaciones de parches de seguridad, correcciones de errores menores en la sincronización con la nube, entre otras. Entonces, la idea es utilizar esta última versión, la 2.142.0, para asegurar la compatibilidad y funcionalidades óptimas. Se le conoce normalmente como Mendeley, simplemente. ¿Qué es Mendeley? Es un gestor de referencias bibliográficas, una aplicación para fines académicos que permite gestionar las citas y referencias de forma automática. Mendeley es producido y desarrollado por Elsevier, una de las mayores editoriales académicas y científicas del mundo, que además es propietaria de las bases de datos Scopus y ScienceDirect. Llama la atención el por qué, siendo una corporación editorial privada, también ofrece este software gratuito. En realidad, Mendeley fue creado en Alemania en noviembre del 2007 por tres estudiantes de doctorado como un software de uso libre. Pero en abril del 2013, el Elsevier compró Mendeley a estos investigadores. Al pertenecer a esta editorial, Mendeley tiene una integración nativa con ScienceDirect y Scopus, con lo cual es posible importar artículos directamente desde estas bases de datos, simplemente con un clic, o recibir sugerencias de lectura basadas en los algoritmos de IA de Elsevier. Posee dos versiones, la versión de escritorio y la versión web. Anteriormente, en el antiguo Mendeley Desktop existía una versión móvil, pero este fue eliminado. No existe en el Reference Manager. Esta nueva versión se ha enfocado más en su uso en la nube, en la sincronización, y sin embargo se puede utilizar en los dispositivos móviles a través del navegador. Su versión de escritorio funciona en diferentes plataformas como Windows, Mac, Linux. Su versión web funciona en los principales navegadores. Los navegadores oficialmente compatibles con los cuales Mendeley garantiza el funcionamiento son Google Chrome, que es el navegador recomendado y donde la extensión Web Importer suele actualizarse primero. También puede utilizarse en Mozilla Firefox. Es totalmente compatible tanto para la versión web como para la extensión. En Microsoft Edge, al estar basado en Chromium, funciona exactamente igual que en Chrome y permite instalar la extensión, perdón, desde la tienda de complementos de Edge o la Chrome Web Store. Y en Safari también podemos utilizar Mendeley, compatible desde la versión 14 en adelante. La extensión para Safari se descarga directamente desde la Mac App Store. Puedes utilizar Mendeley en tu computador o laptop, tu teléfono inteligente o tablet, siempre a través del navegador. Actualmente, Mendeley ha unificado casi por completo la experiencia entre sus versiones para que el usuario no sienta el cambio al utilizar una u otra entre la versión de escritorio y la versión de navegador. Sin embargo, existen algunas diferencias técnicas y de uso entre la versión de escritorio y la versión de navegador. Uno es el modo offline. La versión escritorio
puede funcionar de forma offline. Esa es su mayor ventaja. Es útil si el investigador está haciendo, por ejemplo, trabajo en zonas rurales donde no tenga acceso a Internet. Puede leer los PDFs que tenga en su base de datos, organizar carpetas, editar referencias sin conexión a Internet y los cambios se sincronizarán la próxima vez que se conecte a Internet. La versión web, por supuesto, no funciona sin Internet. En cuanto a la instalación, pues la versión escritorio sí requiere instalación, la versión web no requiere instalación. ¿Cuál de las dos versiones es mejor? Depende de las preferencias y las posibilidades. Hay quienes prefieren trabajar localmente, mientras que otros no. La versión web no requiere instalación, por lo tanto no ocupará espacio en tu dispositivo, mientras que con la versión de escritorio ocurre todo lo contrario. También en cuanto a la velocidad, podemos ver que la versión de escritorio, al ejecutarse localmente, la apertura de los PDFs y la búsqueda dentro de los documentos grandes suele ser un poco más fluida que en el navegador. Pero si tienes buena conexión a Internet, no notarás la diferencia en la versión web. Y la búsqueda global, solo en la versión web se pueden buscar artículos en la base de datos global de Mendeley. ¿Cuál versión utilizar? Depende de tus prioridades, de tus preferencias. Lo importante es que ambas ofrecen las mismas funcionalidades. En cuanto a los planes que nos ofrece Mendeley, si bien se reconoce por ser de uso libre, también ofrece planes de pago para poder disfrutar de mayores prestaciones. Vamos a ver una comparativa de los planes gratuito, premium y corporativo. Estos son los tres planes que ofrece Mendeley. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, la versión gratuita es suficiente si solo incluyes manualmente los metadatos de tus referencias. Pero si subes los PDF originales de cada artículo, los 2 gigas se te van a llenar rápido. En cambio, la versión premium o la corporativa es mucho más potente, ofreciendo de 10 a 100 gigas, lo que suele ser virtualmente ilimitado para un investigador promedio. En cuanto a la colaboración y el espacio para grupos, en la versión gratuita puedes crear grupos con límites estrictos de hasta 100 megas y 5 grupos. En cambio, en la versión premium y la corporativa se pueden crear comunidades de investigación mucho más grandes, de 20 gigas en la premium y 100 gigas en la corporativa y con grupos ilimitados. El espacio que ocupen los documentos solo se le resta al creador del grupo y no a los demás miembros. Y en cuanto a las herramientas de inteligencia artificial, que es la última novedad de este año 2026, Mendeley ha incorporado un asistente de lectura impulsado por ScienceDirect. En la versión gratuita tienes un número limitado de preguntas al mes para resumir artículos o extraer datos de solamente 5 consultas. En las versiones de pago no existen estas restricciones, permitiendo un análisis de toda tu biblioteca con la inteligencia artificial haciendo consultas ilimitadas. ¿Para qué tipo de consultas podemos hacer? Podemos analizar cada uno de los artículos, que nos haga una síntesis, nos diga cuáles son el análisis de los resultados, etcétera. ¿Cómo obtener la versión gratuita? Por ejemplo, simplemente con registrarte en Mendeley puedes disfrutar de todas sus prestaciones, pero solamente con 2 gigas de espacio y todas esta disponibilidad de espacio. Muchos usuarios, sin embargo, no saben que su institución ya está adscrita a Mendeley
y a través del correo institucional pueden acceder a una versión premium o corporativa. Entonces, les recomiendo que utilicen su correo institucional para acceder a Mendeley y disfrutar de esta posible ventaja. Mendeley es un asistente de investigación y de gestión bibliográfica para optimizar tareas como almacenar y organizar tus referencias. Permite crear una biblioteca personal en la nube y estructurada de acuerdo a tus necesidades. También funciona como un asistente para hacer un seguimiento a los documentos que estés leyendo, agregar notas, resaltar, recuerda a dónde habías llegado. Asimismo, permite al usuario organizar las referencias de acuerdo a cada proyecto que esté realizando. También nos ayuda a compartir las referencias y colaborar con otros investigadores. Mendeley permite reunirse con otros usuarios para compartir las referencias, intercambiar ideas, utilizar grupos privados para compartir documentos de texto completos, hacer anotaciones de forma colaborativa. Se puede utilizar esa funcionalidad para trabajar con sus compañeros o utilizar las funciones sociales de Mendeley. Entonces nos ayuda a descubrir nuevas personas con las que trabajar, nuevas investigaciones publicadas en tu campo y nuevas lecturas basadas en el contenido de tu biblioteca personal. Esto a través de Mendeley Web. También citar adecuadamente. Mendeley es muy útil cuando te encuentras haciendo un documento académico donde se maneja un alto volumen de literatura, como puede ser una tesis, o si se está llevando adelante una investigación cuyos resultados se presentarán en forma de artículo científico, con la consiguiente exigencia de citar adecuadamente, de seguir normas de citación estrictas, tal como debe hacerse al publicar un artículo científico en una revista o en un congreso. También, de esta manera, podemos ser más eficientes en nuestras tareas de investigación. Bien, ¿cómo funciona Mendeley? Principalmente se utilizan los documentos, digamos, los que estén descargados de forma local en su computadora en PDF o también en la web como en PubMed, Google Académico, Science Direct, que es el propio del Sevier, etcétera. Se cargan en tu propia biblioteca en la nube y luego podrás acceder a ellos donde lo necesites, simplemente haciendo un login. Su principal ventaja es la sincronización en la nube. La biblioteca se actualiza automáticamente en tiempo real, permitiendo acceso transparente a los datos, sea desde la aplicación de escritorio o desde la web. Mendeley admite solo documentos en formato PDF que tengas archivados en tu computador. Él automáticamente extrae los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Es toda la información necesaria para producir la referencia. Autor, año, título, páginas, DOI, etc. Sin embargo, puede no ser exacto y es necesario chequear que la información esté correcta y completa. También se puede crear una referencia sin tener el documento digital, como cuando usas un libro impreso, insertando los metadatos manualmente. En ese caso, añades los datos de la publicación en tu biblioteca. Bien. Vamos a ver los primeros pasos en Mendeley, ya sabiendo todas sus características y funcionalidades. Les presento un checklist con los pasos esenciales que deben seguir para dominar Mendeley. Primero, crea tu cuenta. Regístrate en mendeley.com
Utiliza tu correo institucional para obtener posibles beneficios extra. Luego, construye tu biblioteca. Organiza tu primera colección. Sube o arrastra tus PDFs que has descargado de la web con anterioridad. Luego, esto se va a sincronizar de forma automática con la web y si prefieres utilizar Mendeley Desktop, tendrías que instalarlo en tu computadora, pero no me voy a enfocar en la instalación de Mendeley Desktop porque nos da la misma funcionalidad que Mendeley Web. Vamos a utilizar solamente Mendeley Web por cuestión de tiempo. Instala Mendeley Site en Word. Busca el complemento en Microsoft Word para empezar a citar sin errores. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo hacer para crear la cuenta o registrarse en Mendeley? ¿Para qué tengo que crear una cuenta? Porque debes tener tu propia identidad digital. Esta identidad digital te permitirá tener ubicuidad y respaldo de toda tu información y acceder a tu biblioteca desde cualquier lugar. Ok. Al disponer de una cuenta, tus documentos y notas estarán protegidos en la nube del Sevier ante cualquier fallo técnico. Para disfrutar de los beneficios de la inteligencia de datos, recibe sugerencias de lectura personalizadas basadas en tus intereses y sigue las métricas de respaldo de tus publicaciones a través del sistema Scopus. Al final de la diapositiva pueden ver el enlace de Mendeley o bien pueden buscar en Google como prefieran. Una vez que estén en esta pantalla, deben entrar en Sign In. Con esto pueden utilizar directamente la versión web, pero si prefieren utilizar la versión de escritorio, deben descargar en este enlace que está acá a la derecha e instalar siguiendo las instrucciones. Bueno, vamos a continuar con la explicación de la versión web, ya que, como les dije, tiene las mismas funcionalidades que la versión desktop y ambas interfaces son muy similares. Posteriormente van a ver esta ventana emergente. Deben rellenar con sus datos, correo y contraseña de su elección para crear una cuenta en Mendeley con la cual debes ingresar siempre, bien sea desde la web o desde tu dispositivo personal. Si ya posees una cuenta, simplemente incluyes tus credenciales y recuerda que si cuentas con correo institucional, puedes acceder al plan corporativo posiblemente. Una vez creada tu cuenta, vas a observar el icono con tus credenciales en esta parte superior derecha. Con ello puedes reconocer que ya te has ingresado correctamente. En configuración, settings, puedes configurar tu cuenta con tus datos personales, foto y demás preferencias. Aunque esto es opcional, es recomendable para aprovechar las funcionalidades de Mendeley. Una vez que te hayas culminado con este registro, puedes hacer clic en My Library, acá, para acceder a tu biblioteca. Bien, vamos a ver cómo construir la biblioteca, cómo importar las referencias. Esta es la versión de Mendeley accesible vía web luego de iniciar con tu usuario y contraseña. Vamos a hacer clic en una de las referencias que tengo cargadas aquí, por ejemplo, en la primera. Entonces vamos a ver los tres paneles de funciones de la interfaz de Mendeley. El panel izquierdo, que es este que está acá, te permite navegar a través de diferentes opciones para ver tu biblioteca. Al hacer clic en cada una de estas opciones podrás ver diferentes referencias en el panel central, que es este que está acá, este es el panel central. Aquí podrás observar todos los documentos, los añadidos,
todos los documentos, los añadidos recientemente, los leídos recientemente, los marcados como favoritos, las publicaciones en las cuales seas autor, aquellos que aún no has ordenado, los que están duplicados o los que estén en que los hayas desechado a la papelera. En el panel central puedes hacer clic en una referencia y ver sus datos en el panel derecho. También puedes seleccionar varias a la vez para moverlas a una colección, por ejemplo, o borrarlas. Una colección tiene que ver con un proyecto. En el panel derecho se ven los datos o los metadatos de la referencia seleccionada. Se pueden modificar estos detalles haciendo clic en cada campo. Puede que haya un error porque está mal cargado en la base de datos desde donde lo tomen y ese error se va a arrastrar. Entonces, deben verificar ustedes con el PDF que todos estos datos sean los indicados. En el caso que bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo vamos a importar los archivos? Importar archivo, busco en mi PDF y hago clic en abrir y él automáticamente va a subir el archivo a mi biblioteca. Aquí aparece recientemente añadido. Luego podemos también tomarlo y arrastrarlo. E igualmente, de esta manera, abriendo una ventana paralela, podemos traer los documentos directo a la base de datos. Podemos traer una carpeta completa, importar carpeta. Y acá él nos va a hacer nos dice, ¿está seguro que va a subir toda la carpeta? Le decimos que sí, y acá tenemos los documentos que estaban en esa carpeta. Podemos traer archivos directamente de Mendeley desde la página web, que tiene actualmente un sistema de búsquedas así como PubMed, con artículos que son exclusivamente de acceso abierto. Tenemos también otros archivos como Archive, DOI, PMD o ISBN. Podemos incluir el ISBN manualmente de un libro que tengamos a la mano y que querramos incluir a nuestra colección. Por ejemplo, o podemos colocar un DOI, digamos. Yo voy a colocar el ISBN de un artículo, de un libro, perdón. Él automáticamente con esos datos le damos clic en buscar y él carga los datos de mi libro. Es un libro de epidemiología clínica, investigación clínica aplicada de Ruiz y Morales. Ruiz y Morillo, perdón. Verificamos que los datos estén correctos con la referencia y guardar. Por ejemplo, faltó la ciudad, yo le coloco la ciudad, añadir. Y aquí tenemos el libro ya cargado solamente con los metadatos porque en este caso no dispongo del PDF. Entonces solamente veremos la información de la colección. Estos son los recientemente añadidos, los recientemente leídos. Estos son los archivos que yo he marcado como favoritos. Yo quiero ver todas mis referencias, los veo acá. Fíjense que puedo marcar otro como favorito para leerlo posteriormente. Las publicaciones en las cuales sea autora, que no las he cargado.
aquellas que no he ordenado, las que estén duplicadas. En caso que estén duplicadas, nos lo advierte para que eliminemos una de ellas. Aquí no tenemos nada que resolver, está todo correcto. Y las que he enviado a la papelera porque estaban duplicadas. Podemos crear una colección específicamente para un proyecto en particular. Así hacemos una clasificación de mi base de datos de acuerdo a cada una de las investigaciones que esté realizando en un momento dado. La arrastro simplemente y la coloco en esa carpeta que acabo de crear. Ya envié varias y puedo crear subcarpetas también. Carpetas y subcarpetas. Por ejemplo, creé una de revisiones narrativas. Entonces, aquí tenemos los artículos que pertenecen a cada una de estas colecciones. Igualmente, si hacemos clic en todas las referencias, las vamos a ver completas. Actualmente estamos viendo en vista compacta. Podemos ver la vista expandida, donde nos da los datos con mayor, una vista con más, los datos más específicos. Por lo menos acá podemos ver todos los autores. En la vista compacta solo vemos el autor principal. Podemos buscar un artículo si conocemos algún dato en particular, por ejemplo, el autor. Se coloca un dato allí y luego se filtra a través de la lupa. El autor es Trico. Tenemos tres artículos de ese autor y estos son los datos en el panel derecho, todos los metadatos que tiene ese artículo, que está disponible para la edición. Es acá donde podemos editar los metadatos. Ciudad, editor, idioma, páginas. Las páginas no están. Habría que revisar en el archivo completo y verificar esos datos faltantes, ¿sí? Se abre el PDF, se verifican los datos faltantes y se rellena la información que no aparezca, si es necesario. Eso en caso de que no nos haya cargado los datos completos. Se coloqué el número de la revista, en idioma inglés, entre otros datos.
Cierro y ya quedan grabados los metadatos en mi biblioteca, una vez que haya hecho la corrección necesaria. Volvemos a la vista compacta. Estamos viendo la subcolección. Bien. Actualmente, cuando se hacen cambios en Mendeley Web, la sincronización es automática. Todos los cambios que realices en tu biblioteca se guardan en la nube y puedes verlos automáticamente en otros dispositivos. Sin embargo, en caso que necesites hacer una sincronización forzada porque observas que tu internet está lento o porque estuviste fuera en un trabajo rural y no tenías internet, una vez que regreses, está este botón Sync que es para sincronizar este simplemente se presiona allí y él automáticamente se sincroniza con la nube. Lo, el otro paso, el siguiente paso es instalar Mendeley Site en Word para poder hacer las citas en el texto, en el cuerpo del trabajo. Cambiar, insertar la bibliografía, cambiar estilo, etcétera. Para ello, debes abrir Microsoft Word, ve a la pestaña que se denomina Referencias, arriba en la parte superior. Busca donde indica cambiar SP de proveedor y selecciona Mendeley Site. En caso de que no se muestren referencias, debe estar en Insertar complementos. Mendeley Site, recuerden que solamente está disponible para Word. La versión anterior, Mendeley Desktop, funcionaba con LibreOffice, pero esto ya no es posible. Solamente es con Word en este caso, en la última versión. Luego se les va a desplegar esta ventana, deben hacer clic en agregar y luego en continuar. Bueno, es importante que quede claro que este proceso se hace una sola vez, la primera vez que instalen el complemento, ya luego automáticamente lo van a tener allí en su procesador de textos. Se desplegará esta ventana del lado derecho de la pantalla, luego se hace clic en el botón que aparece acá, donde ustedes deben incluir sus credenciales, loguearse. Tomen en cuenta que la sesión se va a mantener iniciada siempre que utilicen Word. Si están trabajando en su laptop personal, es perfecto, pero si están trabajando en un computador de uso compartido, deben cerrar la sesión al terminar su trabajo e iniciarla cada vez que lo necesiten, porque no dejen dejar abierta su sesión para proteger sus datos. Bien, acá podemos ver a la derecha ya el complemento de Mendeley Site con la sesión abierta. Se observa que está mi colección bibliográfica. Ahora vamos a hacer las citas y la bibliografía con Word. Bueno, recuerden que cada vez que inicien en Word deben hacer clic en referencias o en complementos y para poder tener abierto acá el Mendeley Site. Él se sincroniza con nuestra biblioteca. Bien, entonces simplemente seleccionan el artículo que quieran citar y automáticamente va a aparecer en nuestro documento. En este caso yo lo tengo configurado para APA 7, ¿sí? Podemos ir colocando em, citas, diferentes citas en el texto. Supongamos que quiero colocar dos citas juntas, porque dos autores hablaron de ese tema. Acá lo tengo, en este caso. Quiero insertar otra cita dentro del párrafo.
¿ok? Pero quiero, como está al principio, quiero cambiar la forma en que aparezca la cita. Massaro et al. Dice que tal cosa. Y así nos da las diferentes maneras en que se cita utilizando este sistema de referencias. Quiero colocarlo ahora como autor entre paréntesis año, porque depende de la forma en que estoy llevando la redacción del trabajo, cambia el estilo de la cita en APA. Ok, llego al final, inserto mi bibliografía, o mi lista de referencias. Y está automáticamente, ya todas las citas que hice aparecen acá. Entonces no vamos a correr el riesgo de tener errores de citas, de que no exista correlación entre las citas y referencias, porque todas las citas que aparezcan van a aparecer en mi lista. Nos evitamos ese otro problema que se ha, se ha mencionado en la literatura. Puedo cambiar también el sistema de referencias, lo hice en APA, puedo luego llevarlo a otro sistema de referencias. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a Vancouver, y él automáticamente me modifica las citas directamente, pero no lo hacen las referencias. Entonces hay que eliminar la lista de referencias y volverla a crear. Insertar bibliografía y él automáticamente me inserta la bibliografía en formato Vancouver. Hay diferentes formatos, MLA, Chicago, incluso de las revistas en específico, que algunas tienen algunas variaciones. Lo puedo colocar en diferentes idiomas. Hay bastantes opciones que podemos utilizar. Es muy versátil, es bastante versátil. Mendeley se sincroniza con nuestra biblioteca en la nube, tiene la ventaja de que se abre como un panel a la derecha del documento. Otras funciones de Mendeley, además de la realización de citas y referencias, que estas son solo algunas realmente, porque podemos navegar a través de las bases de datos bibliográficas y directamente tomar las referencias sin descargarlas de internet, sin hacer el proceso previo que generalmente uno hace, que es descargarlas para luego revisarlas. No, directamente en mi búsqueda, insertarlas en Mendeley. Es posible ahora. Em, Solo que por falta de tiempo acá no podemos hacer toda la demostración. Y de todas las demás funciones que tiene Mendeley, el Web Importer, que es el que estoy comentando, la búsqueda Mendeley Search, que permite buscar artículos, toda la información que los investigadores están buscando, ahora está disponible en una base de datos bibliográfica. El PDF Viewer, que nos permite leer, marcar, resaltar, hacer comentarios, lo cual es muy útil para los trabajos grupales. El notebook, donde nosotros como investigadores podemos anotar aquella información que leemos interesante. El asistente de lectura a través de inteligencia artificial que nos permite hacer un análisis de los trabajos, produce síntesis de las fuentes, responde preguntas adicionales sobre el contenido, el trabajo colaborativo, el cual es ideal para el descubrimiento de información científica, y Mendeley Data, donde es un repositorio donde se comparten datos de investigación. Ya no es solamente importante producir artículos, también nuestros datos se pueden colocar disponibles al público académico,
para que sea citado y eso es importante en como una credencial académica. Bueno, y para finalizar, algunas recomendaciones. Usa un gestor bibliográfico cuando estés haciendo un trabajo de investigación, sea Zotero, EndNote o Mendeley. Utilizar un gestor bibliográfico elimina el 90% de los errores de formato. Segundo, limpia tus metadatos siempre. No te fíes de lo que el gestor descarga automáticamente. Revisa que los nombres, años y demás datos sean correctos y estén completos. Evita caer en errores de citas fantasmas y referencias con datos faltantes. Tercero, cita directamente las fuentes originales. Lee la fuente primaria desde Mendeley. No te confíes de las citas de otros. Con esto evitas citas erróneas, errores de propagación y alucinaciones. Y cuarto, haz una auditoría final de tu trabajo antes de enviar. Haz un escaneo rápido buscando que cada apellido en el texto tenga su par exacto en la bibliografía. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Em, Les invito a un diplomado que vamos a estar dictando próximamente, a seguirnos en nuestras redes. En este diplomado vamos a ampliar la clase, estas clases de Mendeley y vamos a utilizar otros gestores como Sotero, además de mucha otra información importante que le vamos a hacer llegar a través de nuestro